Empezamos la segunda conferencia, en este caso la que va a impartir Manuel Jesús Palma, y que va precisamente de música maldita. Un interesante tema que seguro que os va a interesar y que de alguna forma nuestro compañero tenga mucho que contarnos a este respecto. Por tanto, os dejo con él y será él quien nos ilustre. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por venir y gracias a José Manuel como un poco impulsor de este evento por invitarme al segundo congreso de Misterio del Círculo Mercantil, que si no fuera porque traigo un tema que más o menos domino, como es la música maldita, yo estaría aquí ahora mismo muy nervioso de verme entre tanta gente que sabe tantísimo de todo, ya no solo José Manuel, sino Fede, como ha salido ahora, y todos los ponentes que vienen detrás mía, que seguro que van a dejar el pabellón muy alto. Y yo quiero empezar esta conferencia, esta pequeña charla, retrotrayéndome un poco. Vamos a ir dando saltos en el tiempo, como vais a comprobar, hasta el año, pues probablemente finales de la década de los 40, principios de la década de los 50, en los que en una carretera de Albuquerque, en Estados Unidos, pues de madrugada casi, un coche tiene que frenar en medio porque se da cuenta de que ha habido un accidente. Ha habido un accidente trágico, un camión ha volcado. Y ya no solo eso, sino que en medio de la carretera hay un montón de cuerpos sin vida, de cadáveres, todos ellos de indios Hopi, en este caso pues una de las etnias de nativos americanos que había en aquella época en Estados Unidos. Y bueno, los pobres, estos pobres indios que iban a ir como trabajadores hacia una de las reservas que había allí, pues tuvieron la desgracia de morir en aquel accidente. Y esa imagen es la que se le queda en la retina a un joven de tan solo 5 años, ¿de acuerdo?, que se llamaba Jimmy. Y por más que su padre trató de evitar que Jimmy viera toda aquella escena dantesca, evidentemente, parece que el chaval con solo 5 años estaba muy interesado en todo lo que tenía que ver con aquello, con lo truculento, con lo macabro, y aquella imagen se le quedó marcada. Tanto es así que luego él, cuando se hace mayor y llega a ser incluso un músico de gran éxito, considera que dentro de él no vive simplemente su propio espíritu, sino que también hay varios espíritus de estos nativos americanos que él tuvo la desgracia de ver en aquel accidente. Por eso él mismo, más que un músico, se consideraba un chamán. Y supongo que muchos ya sabréis que estoy hablando, en este caso, de Jim Morrison, cantante de la banda The Doors, una de las más importantes de rock en su momento. Y traigo la figura de Jim Morrison no por casualidad, sino para meter el primer tema de los que quiero hablar, que es el Club de los 27. El Club de los 27 es una de las maldiciones más famosas de la música, seguramente la más popular así a nivel ya más general, y nos habla de esos músicos tan conocidos que tuvieron la desgracia de morir a los 27 años, de casualidad o no de casualidad, pero todos murieron a esa edad. Jim Morrison no fue el primero, de hecho fue el último de los que mueren. Él muere el 3 de julio, si no recuerdo mal, del 71, en París, además, porque había estado exiliado de Estados Unidos por todas las cuentas pendientes que tenía con la justicia. Era un tipo al que le gustaba desmadrarse bastante en los conciertos. Y por ello pues tenía muchas órdenes de búsqueda y de captura en Estados Unidos y tuvo que irse a París, también un poco hastiado ya de la música que hacía. Se dedicó a escribir en los últimos meses de su vida y con 27 años, ese 3 de julio de 1971, se descubre su cadáver, evidentemente sin vida, en su piso del barrio de Marais, o de Marais, para los que no tienen tampoco, como yo, muchos estudios en francés. Se descubre el cadáver de Jim Morrison y bueno, pues algo muere con Jim Morrison, no solo él mismo, sino gran parte de esa contracultura que se había vivido en los últimos años en Estados Unidos, porque Jim Morrison, después de haber triunfado con The Doors, después de haber hecho algunos de los discos más importantes de aquellos años, de aquella época, fallece siendo el cuarto dentro de la lista de esa primera tanda del Club de los 27. Y es él precisamente, es esa muerte, la de Jim Morrison en el 71, la que da pie a empezar a hablar de este tipo de historias. ¿Por qué? Porque alguien se da cuenta, años después, de que en los 3 años
que van del 69 al 71, han muerto 4 músicos bastante importantes, todos ellos a la misma edad, a la edad de 27 años. El primero de ellos fue Brian Jones. En el 69, Brian Jones era uno de los fundadores de la banda de Rolling Stones y prácticamente lo echaron de su banda pocos meses antes de morir, en el propio año 69. Jagger y en este caso Keith Richards decidieron que la intención que tenía este Brian Jones no era la que ellos querían seguir con el grupo, así que patada y fuera. Y Brian Jones pues apareció también muerto en su casa de campo en la piscina, aparentemente ahogado, pero bueno, un hombre con 27 años es complicado que en una piscina se ahogue. En fin, especulaciones varias, desde luego vamos a ver que con todos estos miembros del Club de los 27 siempre hay mucho de leyenda detrás sobre sus muertes, y Brian Jones es un poco el que inicia esa maldición del Club de los 27. Al año siguiente, en 1970, tenemos 2 muertes también bastante importantes, de 2 músicos que en ese momento pues estaban en lo más alto. El primero de ellos fue Jimi Hendrix, un guitarrista revolucionario en su instrumento, seguramente uno de los más importantes y una influencia brutal para todo el que vino después tocando la guitarra y dentro del rock en general. Y después también Janis Joplin, que es seguramente la cantante de rock más famosa de todos los tiempos, una de las voces más carismáticas que ha tenido el estilo, y que murió meses después del propio Hendrix. Eran buenos amigos los dos, se conocieron en Woodstock, precisamente en el festival que es un poco el que más que inicia, el que pone culmen, ¿no?, a esa contracultura de finales de los 60 en Estados Unidos. Ambos participaron allí y ambos tuvieron ese mismo fatídico final en el año 70. La muerte de Morrison en el 71 supuso también ese punto de inflexión en el que muchos ya dijeron: oye, no es casualidad que haya tanta gente que muera a los 27 años, esto tiene que ser una especie de maldición. Bueno, no se habló demasiado del tema en años consecuentes porque no hubo tampoco muchas más muertes. Tuvimos un par de décadas relativamente tranquilas, pero sí que es verdad que esto del Club de los 27 se quedó como algo más o menos dentro de la sociedad, no dentro de la cultura popular. Y el siguiente ínclito miembro del club que entró a formar parte del mismo ya tenemos que esperar hasta el año 94, y fue nada menos que Kurt Cobain, cantante y guitarrista de los míticos Nirvana, que representó, yo creo que en su momento incluso más con perspectiva que los 4 anteriores. Tal vez el caso más cercano sea el de Morrison, porque también era un tipo bastante carismático, pero es que Kurt Cobain en su momento era la mayor estrella musical del mundo en los años 90, gracias a la creación del estilo grunge y gracias a que todos los jóvenes de aquella generación X en Estados Unidos estaban totalmente vinculados con su música. Pero era un tipo que la verdad es que por más que hiciera música, por más que tuviera dinero, por más que hubiera conseguido el éxito que parece que todo el mundo quiere conseguir, no estaba nunca a gusto con nada de lo que hacía. Parecía que siempre tenía una especie de vacío dentro, mezclado con ansiedad, mezclado con también problemas médicos y con depresiones que iban y venían a lo largo del tiempo. Pues Kurt Cobain, como muchos de los rockeros de aquellos años también, pues cayó en el tema de la adicción a las drogas y estuvo en muchísimas ocasiones a punto de morir, tanto de gira como cuando estaban grabando discos y demás. De hecho, en el año 94, poco antes de la propia muerte de Cobain, en Roma, en una de estas escapadas que hizo con Courtney Love, estuvo a punto, pero a punto, lo salvó de milagro la propia Courtney Love llevándolo al hospital, de morir de una sobredosis en Roma. Después de aquel episodio, pues decide, evidentemente empujado por sus amigos, que tiene que volver a rehabilitarse por enésima vez, a ver si esta vez era la buena. Bueno, pues evidentemente tampoco lo fue, duró solo unos pocos días en la clínica y se escapó. Estuvo vagabundeando varios días por Seattle y al final pues se le encuentra en el tejado de su cobertizo de su mansión que tenía allí en la ciudad, con un tiro en la cara, técnicamente habiéndose suicidado, ¿vale? Hay mucha, como hemos dicho antes, hay mucha polémica sobre el tema de las muertes de estas estrellas rockeras, y la de Kurt Cobain seguramente sea la que más ríos de tinta ha dado lugar, porque se habla mucho precisamente de que Courtney Love también podía estar detrás de aquello, de que era muy raro que Kurt Cobain se hubiera suicidado de aquella forma. En definitiva, ahí se acaba la vida de Kurt Cobain, ahí se acaba Nirvana y en parte ahí se acaba también un poco
la ilusión, entre comillas, de la poca ilusión que podía tener la generación X a principios de los años 90 en América, en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque al final Nirvana era un grupo conocido a nivel mundial. Sí que es cierto que hay una cosa muy curiosa sobre Cobain, y es que su madre, después de la muerte, llegó a confesar, no sé si medio broma, medio en serio, que su hijo le había llegado a decir cuando era más joven, cuando era un adolescente, había escuchado la maldición esta del Club de los 27 de la que estamos hablando, y llegó a insinuar que, oye, que a él no le molestaría formar parte también de ese Club de los 27, como finalmente acabó ocurriendo. Ya son teorías lo que cada cual quiera pensar, si Kurt Cobain estaba decidido a eso, si fue simplemente casualidad. Lo que sí es cierto que yo he puesto en el año 69 el inicio del Club de los 27, pero sí que es verdad que he hecho un poco de trampa, porque hay un antecesor. El germen de ese Club de los 27, de esa maldición, está años antes, décadas antes de hecho, y está con un bluesman que se llamaba Robert Johnson. ¿Qué ocurre? Que Robert Johnson es conocido por el Club de los 27 porque también es otro de esos grandes músicos que muere con 27 años, pero sobre todo es conocido por otra cosa, y por eso también lo traigo para hilar con el resto, que es por el pacto con el diablo que supuestamente realizó para llegar a ser en su momento pues uno de los músicos más importantes, más populares y sobre todo que más ha influenciado a los demás, más ha influido a los demás de todo el siglo XX. O sea, estamos hablando de que a lo mejor Robert Johnson, para los profanos de la música, no es una figura tan importante, pero Robert Johnson es el abuelo de Keith Richards, musicalmente hablando, evidentemente, de Keith Richards, de Eric Clapton, de gente que hoy en día son auténticas estrellas de la música, sobre todo de la guitarra, evidentemente, del blues, de estos estilos más modernos. El iniciador, el que lo comienza todo, el que pone la piedra para que todo eso se erija, es Robert Johnson. Y Robert Johnson tiene pues esa doble pátina, esa leyenda oscura que mezcla tanto su parte satánica, por así decirlo, o fáustica. A mí me gusta más hablar de pacto fáustico que pacto satánico, y su parte del Club de los 27, que en este caso, como veréis, no fue un suicidio, ni mucho menos, no fue abuso de drogas, tampoco fue algo mucho más mundano. Robert Johnson era, como estáis viendo también, era un hombre de color que nace en el veintitantos, al final de la década de los años 20, en el sur de Estados Unidos, y como la mayoría de familias de color de aquella época, pues se dedicaba a las plantaciones. Entonces su madre intenta que Robert esté en el colegio, que aprenda, ¿no? Que tenga más o menos una base cultural, pero a Robert no se le da nada bien aprender, no se le da nada bien los estudios. Él lo único que quiere es tocar la guitarra y tocar la armónica, y eso es a lo único a lo que se dedica. ¿Qué pasa? Que bueno, que todos queremos ser, pues tenemos ilusiones y tenemos sueños y tenemos deseos, pero a veces estos no se cumplen. Habrá quien quiera ser astronauta y la mayoría pues no lo consigue. Robert Johnson quería ser músico, pero parece que no tenía el talento suficiente para conseguirlo, o al menos en aquella edad. Estamos hablando ya de un Robert Johnson adolescente, 17, 18, 19 años, se casa, su mujer muere en el parto de su primer hijo, con su hijo también, se queda bastante decepcionado, bastante hundido, y Robert Johnson trata de nuevo de conseguir su sueño de ser músico, pero los bluesman de su localidad, los bluesman de la ciudad cercana donde él vivía, de Greenwood, le dicen que no tiene talento para eso, que se dedique a otra cosa, que se busque otra tarea, porque músico no va a ser. Bueno, pues Robert Johnson decide seguir adelante con pequeños trabajos, y hay un momento en el que su pista se pierde durante un par de años, de los 22 a los 24. No se conoce absolutamente nada de la vida de Robert Johnson en aquellos 2 años, y cuando aparece de nuevo con 24, en los mismos sitios, en los mismos bares donde se reunían los bluesman en el sur de Estados Unidos, en el delta del Mississippi, lo ven venir a Robert y dicen, bueno, ya está otra vez. Parecía que nos había dejado tranquilos, pero ya vuelve con su intento de ser músico y demás. Robert les suplica que les dé una oportunidad, les dice que ha mejorado. Ellos dicen, bueno, para que no te pongas más pesado, venga, cántanos algo. Y cuando empieza a tocar la guitarra y a cantar, aquellos bluesman que hace un par de años le habían rechazado y prácticamente le habían pegado la patada y le habían echado de allí, se quedan con la boca abierta, porque no parecía ni siquiera el mismo músico. Había mejorado, pero muchísimo, parecía otra persona. Era capaz de tocar la guitarra como nadie tocaba la guitarra en aquellos tiempos, como si hubiera 2 personas tocando en lugar de una, porque utilizaba, por ejemplo,
la técnica del pulgar en las cuerdas más graves, y eso le daba un aspecto muy único y muy diferente a su música. Y aparte el chaval, que hace nada cantaba menos que un grillo pisado, pues ahora está cantando como si le fuera la vida en ello, con una voz ronca, muy acorde a todo lo que cantaba, cantando pues como eran también las típicas tonadas y las típicas letras de blues de aquellos tiempos, pues canciones sobre la desesperación, del amor y demás, pero la cantaba de una manera muy especial. Aquellos bluesman se quedan fascinados por Robert Johnson y le dan la oportunidad de que toque con ellos. Y poco a poco la popularidad de Robert Johnson va creciendo y va creciendo y va creciendo, y se convierte en uno de los músicos más populares de todo el sur de Estados Unidos en aquella época. Va haciendo giras, graba incluso algunas canciones que son lo único que se tiene de él. Creo que son 14 canciones y algunas de ellas las grabó un par de veces en 2 versiones, y es lo único que se tiene de grabación de Robert Johnson. Estamos hablando, claro, de los años también 30 y pico, 40, pues que no era tan común grabar. Y bueno, todo llega a su final en una aciaga noche en la que Robert Johnson está tocando muy cerca de Greenwood precisamente, y era conocido por 2 cosas: primero por ser un talentoso guitarrista, y luego por su gusto por las mujeres y por el whisky. Había esas 2 aficiones que tenía Robert Johnson, fueron también las que le llevaron a la tumba, porque solía ser un tipo bastante mujeriego, y en los conciertos pues con esto de un poco la erótica del escenario, ¿no?, trataba de camelarse a las chicas que había por allí, solo que en aquella noche escogió mal, porque escogió a la mujer del posadero donde tenía que tocar, del dueño del bar donde tocaba, y el dueño del bar, conociendo también su afición al whisky, decidió ponerle un whisky especial a Robert, con un poquito de veneno dentro, que evidentemente hizo que Robert, en cuanto bebiera aquel whisky, tuviera que salir corriendo del bar sin ni siquiera poder terminar su concierto. Se perdió en la noche y fue encontrado un par de días después, ya cadáver evidentemente, en la cuneta justo al lado de una encrucijada. Y esto es importante, ¿por qué? Porque he hablado hace nada de que se llevó 2 años sin aparecer, ¿no?, de que no había ningún tipo de señal de Robert Johnson en esos 2 años. ¿Qué había pasado? Bueno, pues se cuenta que Robert Johnson estuvo viajando por el sur de Estados Unidos, y en una de esas plantaciones donde él estaba trabajando para ganarse un poco la vida en esos tiempos, había un hombre que le dijo que si tocaba, y Robert Johnson, que llevaba la guitarra siempre a cuesta, le dijo que sí, pero que no tocaba bien. Entonces este hombre le dijo que si quería cambiar las cosas, él sabía cómo hacerlo, que lo único que tenía que hacer era ir a la encrucijada, a las afueras del pueblo, a las 12 de la noche, y que simplemente viese lo que ocurría allí. Robert Johnson, que tampoco tenía mucho que perder, decidió hacerle caso, fue a la encrucijada a medianoche, y estando allí pues se le acercó una figura enlutada que le pidió la guitarra. Robert se la dio, la afinó de una manera especial y se la devolvió sin decir una sola palabra, solo que Robert entendió que algo había pasado allí, algo importante además, que había hecho como una especie de pacto, como una especie de trato, ¿no? Claro, desde ese momento se dice que Robert Johnson empezó a cantar como nadie había cantado, a tocar como nadie había tocado, y se convirtió, como he comentado antes, en uno de los músicos más populares y más importantes del blues de las primeras décadas del siglo pasado en América. Evidentemente la figura con la que se encontró, según la leyenda, Robert Johnson, no era otro que el mismo diablo, y le ofreció a Robert Johnson esa capacidad de tocar de esa manera tan virtuosa a cambio de el alma, que en ese momento Robert Johnson pensó que se cobraría después de muchos años, y que por lo visto el diablo tardó no demasiado en cobrarse. Así que estaba esa doble vertiente misteriosa y oculta de la historia de Robert Johnson, tanto su pacto fáustico como ser el primero, tener el dudoso honor de ser el primero en entrar en el Club de los 27. Bueno, hemos hablado de un guitarrista que hace un pacto con el diablo, pero no es el primer músico ni el único que lo hace, desde luego. Quiero comentaros también un poco sobre Giuseppe Tartini, muy rápido porque sé que tampoco me va a dar mucho tiempo. Giuseppe Tartini en su momento llegó a ser el inventor, por así decirlo, del violín moderno, tal y como lo conocemos ahora mismo. Es el revolucionario más grande del instrumento que existió en el siglo XVIII. Y gracias no solo a las obras que hizo, sino a cómo cambió la manera de entender y de tocar el violín, hoy en día somos capaces de escuchar obras como, por ejemplo, la más famosa del propio Tartini, que no es otra que el Trino del Diablo, que es un nombre muy, no sé, que llama mucho la atención, ¿verdad? Muy llamativo para aquella época incluso.
Resulta que Tartini estaba una de tantas noches pues durmiendo plácidamente en su cama cuando tiene un sueño. Él no considera que sea una pesadilla, él lo considera un sueño porque tampoco se asustó. En el sueño, mira por dónde estaba en esa misma habitación, acostado en esa misma cama, y ve como la figura clarísimamente de un diablo, como la tenemos, como aparece en la imagen, como la tenemos todos en la mente, ¿no? Con ese macho cabrío. En este caso pues tiene alas, en otros, todo esto seguro que Fede, José Manuel y demás os pueden hablar durante horas de cómo se pergeña la imagen que tenemos hoy en día en la mente del diablo y cómo todo esto tiene que ver con religiones anteriores y cómo se consigue hacer toda esa mezcla en la figura que tenemos hoy en día. Pues esa figura prototípica llega a la habitación del propio Tartini, coge su violín que él tenía puesto ahí justo al lado de la cama y empieza a tocar. Y empieza a tocar una melodía tan brillante y tan ampulosa y tan increíble que Tartini se queda sorprendido y de la emoción que le embarga se despierta en ese momento. Despierta Tartini y lo primero que dice, lo reconoce luego a un amigo suyo que hizo las veces también de biógrafo posteriormente, le reconoce que lo primero que hace cuando se despierta es correr a coger el violín, evidentemente, y tratar de imitar esa melodía que le había escuchado previamente en el sueño. Al final la obra, El Trino del Diablo, es seguramente la más popular de Tartini, es una obra maestra del violín, pero él mismo decía que estaba súper frustrado con esa obra porque no había llegado ni siquiera a una décima parte de lo que él había escuchado en el sueño. O sea que imaginaos cómo debió ser de impresionante la melodía que escucharía Tartini en aquellos tiempos. Claro, aquí simplemente se habla de un tipo que sueña con el diablo y luego hace una melodía que él mismo ha soñado. Pero Tartini estaba seguro de que en parte también había hecho una especie de pacto diabólico, de pacto fáustico, para ser capaz de componer esa melodía, porque literalmente había aparecido de la nada. Un siglo después de Tartini llega otro violinista que seguro que os suena un poco más, que es Niccolò Paganini. Si Tartini había sido el inventor del violín moderno, pues Paganini es el que lo lleva un paso más allá. Si Robert Johnson había sido un poco el que inicia todo el tema del blues y el rock and roll, Jimi Hendrix hubiera sido también el revolucionario de la guitarra, pues Niccolò Paganini era el Jimi Hendrix de su época. Y además no iba tan desencaminado porque era una auténtica estrella del rock de aquellos tiempos. Era un tipo que sabía venderse muy bien en el escenario, que sabía que tenía un carisma tremendo. Ahí veis uno de los retratos y él tenía fama de ser, dejémoslo en poco agraciado, ¿vale? Pero parece que además era bajito. Tenía una cosa de las importantes de Paganini, es que tenía una malformación, al parecer, en su cuerpo, que se notaba sobre todo en las extremidades, que era que tenía los dedos mucho más largos de lo habitual, lo que hoy se conoce como síndrome de Marfan, y que seguramente fue una de las claves para que él llegase a tocar el violín como llegó a tocarlo y a componer como llegó a componer, porque era capaz de hacer cosas que nadie había hecho antes, ni siquiera el propio Tartini. Bueno, pues Paganini reconocía que tal vez no era el tipo más agraciado del mundo, pero que cuando tocaba el violín las mujeres acababan arrastrándose a sus pies y cayendo ante la tentación. Claro, Paganini tocaba de una manera, como he dicho antes, que es tremendísima. O sea, nunca se había visto a nadie tocar de esa forma, utilizar el violín con tanta fiereza, pero que a la vez fuera de una manera tan intensa y tan romántica, porque estamos hablando del siglo XIX también. Total, que empezó a haber gente que ya esto pasaba siglos antes, con otro tipo de historias también, que decía, oye, este señor toca demasiado bien para ser incluso humano, ¿no? Yo creo que Paganini no es el que está tocando el violín, que el violín lo está tocando el diablo, porque Paganini ha hecho un trato con el diablo para ser capaz de tocar estas piezas y es el diablo el que le ayuda. Y se empezó a correr el rumor en los conciertos de Paganini, en sus actuaciones en directo, de que detrás de él había una sombra que algunos incluso afirmaban que tenía cuernos y cola y rabo en este caso, que era el que realmente movía las manos de Paganini, que él no estaba tocando, que era esa sombra extraña la que tocaba por él. El mítico Capricho 24, por ejemplo, que hoy en día creo que sigue siendo una de las obras más complejas para tocar en violín, pues parece que parte también un poco de esa leyenda. La gente no se creía que este hombre fuera capaz de tocar de esa manera tan espectacular y decían, bueno, pues claro, es porque está ayudado por el diablo. A Paganini evidentemente le llegan esos rumores. ¿Y qué hace? No, yo no quiero tener que ver nada con esto. No. Paganini sabe que esto es buena publicidad, que esto es marketing, y Paganini es el primero que utiliza todo esto de
de su relación con el diablo para ganar en importancia, para ser más conocido. Y él mismo, incluso cuando llega el momento, también hace porque la gente siga hablando de esa posible relación, porque utiliza, es uno de los primeros también en utilizar fuegos artificiales, en utilizar humo y juego de luces en el escenario, para que la gente crea que está viendo esas sombras que siempre decían, ¡guau! Hay sombras tocando detrás de Paganini. Pues él le decía, oye, ¿qué queréis esto? ¿Qué queréis sombras? ¿Qué queréis diablo? ¿Aquí queréis cosas satánicas? Pues os voy a dar 2 tazas de esto. Y así es como su fama también llegó a ser tan grande, que bueno, en su momento era el violinista mejor pagado y más popular, pero todo esto también tiene su parte mala, porque cuando muere Paganini todos esos rumores siguen existiendo y se le impide a su hijo enterrarlo durante 5 años en un cementerio, en el cementerio de Padua en este caso, que era en el que él quería ser enterrado, porque el cardenal, el obispo, el que estuviera encargado de aquella diócesis allí en Italia, decía que cómo se iba a enterrar a una persona en el cementerio cuando había dicho que había hecho un pacto con el diablo. Pues hasta ese punto llegó la historia también de Paganini. Fue el primero en utilizar toda esa relación, pero no el único. Seguro que a estos jovenzuelos también lo conoce mucha gente por aquí, son los Rolling Stones. Y en los años 60, como a mí me gusta decir, en Reino Unido y en el resto del mundo también había esa dicotomía, que o eras de los Beatles o eras de los Stones, ¿no? Pues los Beatles eran los niños buenos, ¿no? Los chicos que toda madre quiere para su hija, ¿no? Y los Stones, pues como ese papel ya estaba pillado, decidieron ser por los macarrillas, ¿no? Los rockerillos del barrio. Entonces, pues para dar esa imagen, para seguir dando esa imagen tan cruda y tan de malotes, por así decirlo, dije, oye, ¿qué tenemos que hacer? Aparte de la música tenemos que hacer algo más, ¿no? Oye, y si tiramos un poco de todo esto del diablo y de la influencia satánica y demás, ¿creéis que nos serviría? Oye, pues mira, les vino de fábula, desde luego. Tuvieron en el 67 el primer disco, en el 67 o en el 66, perdona que me bailan un poco las cifras, el quinto disco suyo, pero fue el primero en el que hicieron un poco de publicidad a esto, que se llamaba Their Satanic Majesties Request, que venía a ser sus satánicas majestades requieren, que era una especie de parodia de la invitación que suele hacer la reina a sus fiestas en el palacio, ¿no? Bueno, pues se les quedó ya ese sobrenombre, el de sus satánicas majestades. Hoy el día vienen los Stones a tocar aquí a España y los telediarios escucháis, han llegado sus satánicas majestades a Madrid, a no sé dónde, pues se les quedó aquello. Pero no contentos con eso, cuando ya habían dado que hablar, sigue la historia un par de años después y en uno de sus siguientes álbumes sacan una canción que ya sí que lo demolió todo y que le voló la cabeza a mucha gente, que fue precisamente Sympathy for the Devil, un tema que habla desde la perspectiva del propio diablo, mostrándose como alguien, llamémosle como una especie de señor, ¿no? Como muy galán, como muy caballero, un gentleman, ¿no? Que lo llamarían en Reino Unido. Es una visión que desde luego tampoco es la primera vez que se tiene esa visión del diablo. Nos podemos remitir a John Milton y a toda esa corriente luego romántica que utiliza a la figura del diablo más que como un ser diabólico o como un ser sobrenatural, como una especie de símbolo contra la opresión y demás, y en eso estaba un poco también la forma en la que los Stones utilizan la figura del diablo en Sympathy for the Devil. Pero claro, estamos hablando del año 69 y aquello fue pues una polémica tremendísima. Los Stones son satanistas, los Stones están jugueteando, han hecho pactos con el diablo. Viendo hoy en día que Richard y a Mick Jagger, uno se lo cree, ¿eh? Porque madre mía, como están los tipos con 70 y pico años que tienen, parece que nos van a enterrar a todos al final. Entonces, aquello les sirvió para lo que querían, que era para llamar la atención, para seguir estando en el candelero, ¿no? Para seguir siendo más conocidos y ganar publicidad. Y fueron los primeros, pero como ya digo, no fueron los únicos tampoco dentro del tema del rock and roll que estuvieron relacionados con el diablo. Ir muy rápido, para ir con Black Sabbath, que es un grupo también insigne. Ya estamos hablando ya no de rock and roll, ya esto es un poco más duro, rock duro, heavy metal, fueron de hecho uno de los grupos pioneros dentro de ese estilo. Y se dice que Black Sabbath inventa el heavy metal satánico sin pretenderlo, porque el guitarrista de Black Sabbath, que se llama Tony Iommi, y es quien dice, los que vienen detrás de él, los guitarristas famosos que vienen detrás de él, dicen que lo único que están haciendo a partir de entonces es copiarle, porque Tony Iommi ya hizo todos los buenos riffs de guitarra que existen. Pues Tony Iommi, para el primer disco de Black Sabbath, que era también Black Sabbath, se llamaba igual que el grupo, y para el primer tema, que evidentemente también era el tema homónimo, Black Sabbath,
Empieza la canción de una manera con unos acordes un poco extraños, que suena como sucio, que suena como raro y sobre todo suena muy oscuro. Él no tenía ni idea de qué acorde se trataba, oye, simplemente lo encontró, oye, este suena bien, queremos transmitir esa sensación de oscuridad, ¿no? de atenazamiento, vamos a meterlo. Pues resulta que Tony Iommi, en ese primer acorde de Black Sabbath, lo que estaba haciendo era el trítono, que se conocía también anteriormente como el acorde del diablo o el diabolus in musica. Es el acorde de quinta disminuida o de cuarta aumentada, que es un acorde que suena raro, que suena como con tensión, que suena eso, como lo habréis escuchado un millón de veces, sobre todo en películas, en bandas sonoras de terror y demás, porque es un acorde que igual que acordes como el do mayor y demás, pues nos dan sensación de felicidad, de alegría y demás, pues este es como lo contrario, ¿no? Como oscuridad. Y Tony Iommi reconoce que él no tenía ni idea de todo esto. De hecho, el acorde este en la Edad Media estuvo totalmente prohibido precisamente porque en la Edad Media los músicos pensaban que era como una especie de invocación al diablo. Es casualidad que luego Black Sabbath, en el primer tema de su primer disco, el primer acorde que suene sea el diabolus in musica, con todo lo que luego también ellos mismos estuvieron pues coqueteando con el tema de fuerzas ocultas, con la simbología también del ocultismo y demás. Y tenían algo en común, tanto ellos como Rolling Stones y Beatles, que eran la imagen de Aleister Crowley. Aleister Crowley, para el que le guste el misterio, que yo creo que somos todos aquí prácticamente, seguro que no necesita presentación, era el mago negro más importante seguramente del siglo XX y una figura que influyó muchísimo, no solo en lo que son los pensamientos, por así decirlo, ocultistas, sino también en la música. Black Sabbath le dedica un tema a Aleister Crowley, se llama Mr. Crowley precisamente. Y aparte de eso, pues aparece, por ejemplo, la portada del Sgt. Pepper's, de uno de los discos más famosos de los Beatles, y también los Rolling Stones llegaron a estar muy en contacto con la obra de Aleister Crowley gracias a un cineasta que se llamaba Kenneth Anger y que estuvo en contacto con todos estos grupos a finales de los 60 por la zona de Londres y del Reino Unido. Grupos que, como hemos dicho, sentían en mayor o menor medida esa admiración por el propio Crowley, que era una figura muy prominente en su momento de todo lo que era el ocultismo. Pero no se podía ni comparar con la afición que sentía, obsesión más bien, que sentía el siguiente invitado, que es Jimmy Page, de Led Zeppelin. Uno de los guitarristas también más importantes que ha tenido el rock en su historia. Y un tipo que empezó también a interesarse muchísimo en su adolescencia por todo este tema de las historias ocultistas, más que satánicas, pues muchas veces la gente lo confunde. A él le gustaba todo aquello que tuviera que ver con lo ortodoxo, con lo que no fuera la religión totalmente como le habían vendido a él desde pequeño, sino que fuera algo aparte, ¿no? Que tuviera otro tipo de vía alternativa para conocer las fuerzas que estaban más allá. Se interesó por Crowley, hasta ese punto de que cuando consiguió dinero suficiente con su grupo, con Led Zeppelin, se compró esa casa que estáis viendo ahí detrás, que no es otra que Boleskine House, en la localidad de Foyers, a orillas del lago Ness, que era la mansión en la que Crowley había vivido durante varias décadas, a principios del siglo XX. Bueno, pues Page parece que se dedicaba a pasearse con los ropajes de Crowley por las noches por esa misma casa, tratando de invocar su espíritu, o no sabemos si el suyo o el de algo todavía peor, porque los que conozcáis la obra de Crowley ya sabéis con qué estaba en contacto, con qué tipo de entidades y demás. Bueno, parece que aquello también se cobró su factura posteriormente. Jimmy Page visitó años después, en el año 75, la abadía de Telema, que es otro sitio de poder muy relacionado con Aleister Crowley, y tras esa visita, junto con Robert Plant, que era su compañero del grupo, la familia de Robert Plant precisamente tiene un accidente en el sur de Grecia, si no recuerdo mal, y están a punto de morir todos. Casualidad, ya está, la gente tiene accidentes todo el tiempo. Bueno, 2 años después, en el 77, de gira por Estados Unidos, al hijo pequeño de Robert Plant, con tan solo 5 años, pues tiene una infección y en cuestión de 3 días fallece, con solo 5 años. Robert Plant se tiene que cuestionar muchísimas cosas. Todo esto le pasa a Robert Plant, que parece que es al que le ha salpicado perdón, el tema del ansia ocultista de Jimmy Page, pero sí que es cierto que todo ya salta por los aires definitivamente en el año 1980, cuando John Bonham, que era el batería del grupo, decide que es una buena idea pues beberse 40 chupitos de vodka. Dice, oye, ¿qué me falta por hacer ya en esta vida? He grabado discos, he tocado ante miles de personas, voy a ver hasta cuánto resisto bebiendo vodka.
pues parece que los 40 fueron suficientes para dejarlo inconsciente y para que muriera ahogado en su propio vómito, como los grandes rockeros, en una de las mansiones de Jimmy Page, no en esta, no en Boleskine House, sino en otra que tenía en Inglaterra, poniendo fin no solo a su vida, sino a lo que era Led Zeppelin hasta ese momento. Es verdad que ellos luego se han reunido, pero bueno, yo prefiero dejar a Led Zeppelin ahí en el año 80, que es cuando dejan de grabar discos y demás. Y todo acaba precisamente con la muerte de Joe Bonham. Hay quien dice que detrás de todas esas desgracias que se van sucediendo a partir del año 75, no hay otra cosa que el afán de Jimmy Page por entrar en contacto con fuerzas ocultas que parece que en realidad nunca llegó a controlar. Y para terminar ya del todo, muy rápidamente, hemos hablado de música maldita, pero sobre todo de músicos malditos, ¿no? Vamos a hablar sobre la canción maldita más conocida de todos los tiempos, que seguramente que os suene, que es Gloomy Sunday. Gloomy Sunday es una canción que la compone Rezsó Szerez, perdonen por mi húngaro, tampoco... la compone el año 1933 y es una oda a toda la melancolía y la tristeza de lo que ha traído de mal la guerra. En este caso la Gran Guerra, como la llamaban en su tiempo, antes de la Segunda Guerra Mundial, la primera que hubo. Y bueno, todas esas desesperaciones la plasma en una melodía muy triste, muy melancólica, ¿no? De hecho, Gloomy Sunday viene a decir domingo sombrío, domingo melancólico, domingo, pues eso, domingo también, todo lo que tenga que ver con toda esa oscuridad, toda esa melancolía. Total, él tiene esa letra primera que luego la cambia por un amigo suyo que es poeta y dice, oye, la canción está perfecta, pero yo quiero cambiar la letra y la voy a hacer, le voy a dar otra vuelta de tuerca, porque si no es demasiado triste todavía, vamos a hacer que la letra hable de un amante que se va a suicidar porque su novia ha muerto y la única manera que tiene de reencontrarse con ella es morir, evidentemente, suicidándose. Bueno, pues así es como nace la leyenda de Gloomy Sunday, la canción que supuestamente induce al suicidio y que hace que desde su lanzamiento ya en la propia Hungría decenas de personas se suiciden. Al escuchar la canción se encuentren en sus casas con el disco, con el vinilo de la canción puesto, se encuentren fallecidos a lo largo de todo el Danubio, lanzándose al río, que era algo bastante común por lo visto allí en Hungría en aquellos tiempos, con notas en las que hablan sobre Gloomy Sunday, y toda esa fama ha acompañado la canción desde entonces, sobre todo cuando cruzó el charco y llegó a Estados Unidos en una versión en inglés, ya en su lengua evidentemente, que popularizó en este caso Billie Holiday, que era una de las grandes musas de la música americana en aquellos tiempos. La versión de Billie Holiday seguramente es la que hayáis escuchado la mayoría porque es la más conocida de todas, la más popular. Y la canción, cuando la grabó Billie Holiday, ya traía esa leyenda negra detrás, ¿eh? Y siguió y la gente decía que Gloomy Sunday estaba matando a personas, que estaba haciendo que personas se suicidasen también en Estados Unidos. Llegó hasta tal punto la histeria de que muchas emisoras de radio decidieron censurar la canción. Oye, por lo que pueda pasar, seguramente no sea nada, pero oye, mira, por si hubiera cualquier tipo de duda o lo que sea, preferimos no jugárnosla. Así que estuvo baneada en la radio, pero no solo en radio de Estados Unidos, en la propia BBC estuvo la canción prohibida durante décadas. O sea, estoy hablando de que hasta finales de los 80, principios de los 90, Gloomy Sunday no se pudo escuchar en la BBC. La BBC, que estamos hablando de la cadena pública probablemente más prestigiosa del mundo. Bueno, pues la canción ha seguido también con esa leyenda negra a la que se han sumado posteriormente, por ejemplo, su propio autor, Rezsó Szerez, que muere después de haber intentado suicidarse. No muere al suicidarse, al lanzarse de un edificio, pero muere después evidentemente por las heridas que le provoca ese acto. No muere justo después de haber hecho la canción, como muchos dicen, mueren años y años y años después, cuando seguramente todavía el tipo sería rico gracias a los derechos precisamente de la canción. Así que yo no sé si decir que Gloomy Sunday para él propició ese suicidio, ¿no? Y también hay varios casos en los que parece que hay cierta relación, como por ejemplo el del vocalista de la banda The Associates, una banda escocesa que se llama Billy Mackenzie y que hizo una versión de este tema en los 80 y que posteriormente, también años después, aparece también sin vida después de haberse suicidado. ¿Es Gloomy Sunday una canción maldita? Pues es probablemente lo más parecido a lo que haya de una canción maldita, porque al final, como yo suelo decir también, y con esto termino, para bien o para mal, para lo bueno y para lo malo, para la luz y para la oscuridad, la música es la forma más importante de magia que tenemos hoy en día. Así que muchísimas gracias.